Bienvenidos a Matedumat. Este video es el resultado de la discusión que se generó en el grupo temático 4 del segundo encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Esperamos que lo disfruten. Bien, pues creo que podemos dar inicio. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que está destinado para hablar acerca del grupo temático 4, que tiene que ver con la evaluación en matemáticas. Pues bueno, como sabemos, este grupo temático, este espacio, está en referencia al marco del segundo encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas que organiza el equipo de Matedumat, con el apoyo en esta ocasión de Grau y Casio. Como comentaba, pues este espacio es del grupo temático 4, que está en relación con la evaluación en matemáticas. Y pues bueno, la organización de esta sesión pues está en este índice. Comenzaremos con la presentación del grupo. Posteriormente aquí se colocó la discusión en pequeños grupos, pero dado que somos en este momento un grupo pequeño, pues muy probablemente trabajemos en conjunto en este mismo espacio, es decir, no nos vamos a dividir en grupos aún más pequeños, sino que nos vamos a quedar así. Pero lo que sí es que vamos a destinar un tiempo a una discusión, que en un momento pues voy a detallar en torno a qué discutiremos. Posterior, pues bueno, sacar como algunas conclusiones sobre eso que se vaya discutiendo y pues bueno, irlo dirigiendo hacia un cierre. Perdón, de lo anterior solamente faltaría comentar, se tiene contemplado una duración aproximadamente de 1 hora, pero pues bueno, ya veremos conforme se vaya dando pues sí, el momento aquí en vivo, pues ya iremos viendo el tiempo real. Algunos comentarios generales que probablemente ya estamos muy familiarizados con estas recomendaciones. Pues la primera es que mantengamos como ahora nuestro micrófono apagado. Esto pues para evitar como ciertas interferencias en el audio. Al momento en que quieran participar, pues utilizar la función levantar la mano que tiene esta plataforma de Zoom y recordarles que la sesión va a ser grabada para su posterior publicación y difusión. Bien, entonces demos inicio sobre la presentación del grupo y comentaba, pues tiene que ver con la temática 4 del encuentro virtual que se ha titulado Evaluación en Matemáticas, cuyo objetivo ha sido compartir formas novedosas acerca de evaluación en el aula de matemáticas. Y entonces en este sentido, pues se esperaba o se ha esperado que las videoponencias que se envíen en relación con esta temática, pues tengan que ver con alguna propuesta de evaluación en matemáticas que ustedes tuvieran, basadas en resultados de investigación y donde se hicieran principalmente explícitas pues las intenciones, las bondades de esas propuestas o esa propuesta, así como las dificultades, ¿no?, que a lo mejor se han enfrentado al llevar a cabo esas propuestas de evaluación en el aula. Bien, y pues el objetivo del grupo temático es ahora reflexionar de manera colectiva, pues digamos más a profundidad, ¿no?, sobre esta cuestión de la evaluación en matemáticas. Y también platicar o dialogar un poco acerca del interés de quienes han decidido participar y a lo mejor quienes aún no han participado, pero tienen esta inquietud acerca de este tópico, pues cuáles son como esos intereses en común o esas reflexiones también en común y que pueden enriquecer mutuamente al grupo de colegas. Pues sobre este tópico, ¿no?, sobre evaluación en matemáticas. Bueno, damos la bienvenida a todos los que se están integrando. Y entonces, pues la propuesta de preguntas de partida para discutir en este grupo son estas que se proyectan.
La primera pregunta es, ¿para qué hablar de evaluación en matemáticas? Y aquí quisiera hacer énfasis en la parte inicial de la pregunta. O sea, se está planteando un para qué. Porque podríamos plantearnos también un por qué, ¿no? Y salir como ciertas razones de por qué consideramos que hablar de evaluación en matemáticas. Pero en este sentido es para qué. Es decir, ¿cuál es la finalidad de que estemos hablando de evaluación en matemáticas como profesores, como investigadores, quizá en formación o consolidados? Entonces, ¿cuál es la finalidad de que hablemos de evaluación en matemáticas? Luego, la segunda pregunta que se propone es, ¿qué conocimientos se requieren para hablar de evaluación en matemáticas? De momento lo voy a dejar de manera abierta para ver qué ideas van surgiendo. La tercera, como ven, es qué retos se enfrentan, actuales y venideros, sobre la evaluación en matemáticas. Y finalmente, pues en su opinión, ¿qué tanto seguimos bajo las condiciones de la pedagogía general? Es decir, de pronto asociamos o utilizamos ciertas herramientas que vienen o emergen desde la pedagogía general y ahora, ¿qué tanto seguimos, digamos, bajo esas nociones o qué tanto hemos logrado especificarlo a la didáctica matemática? Entonces, en torno a esto es donde se propone la discusión de este grupo. Doy la bienvenida a quienes se están integrando y pues vamos a dar inicio. Cabe mencionar que aquí están presentes personas que enviaron propuesta eh, de videoponencia en esta temática de evaluación en matemáticas. Se encuentra con nosotros Diana del Carmen, Berta Ivonne, Jesús Eduardo, Ruth, que son un grupo que han presentado videoponencia en esta temática y que creo no está de más mencionar que en este evento ha sido una ponencia la que hemos recibido, que ha sido muy enriquecedora, haciendo un recuento en la perdón, en el primer encuentro virtual se recibieron 3 videoponencias. Entonces creo que también de la mano de estas 4 preguntas que se proponen, sería interesante discutir por qué creemos que están habiendo, digamos, esta cantidad de videoponencias que, insisto, han sido muy enriquecedoras, pero digamos, ¿por qué no ha habido más, no? O sea, ¿qué está haciendo falta para hablar sobre evaluación en matemáticas o para que se refleje eso que se está reflexionando sobre evaluación en matemáticas? Entonces vamos a iniciar la discusión, si les parece bien. Me gustaría que se mantuviera proyectada las 4 preguntas, por favor, para que la tengan los ponentes y las personas que nos acompañan. Si gustan hacer una captura de pantalla y si alguien ya quisiera participar con la primera pregunta, puede utilizar la función de levantar la mano. Gracias. Entonces ahí están proyectadas las preguntas. Recordamos, la primera es, ¿para qué hablar de evaluación en matemáticas? Entonces, si alguien quiere dar inicio, levante la mano, por favor, para darle acceso al micrófono. Okay. Adelante, Berta, por favor. Sí, buenos días, buenas tardes creo que para la mayoría de ustedes. Para mí es muy importante hablar de evaluación en matemáticas porque estamos en un mundo que está cambiando constantemente y bueno, lo que es la educación, vemos que se siguen utilizando las aulas en la mayoría de los espacios presenciales, ¿verdad? Que utilizábamos las aulas igual que hace muchísimos años y prácticamente como que el método de enseñanza y aprendizaje también muy parecido. En cuanto a la evaluación, entonces es importante darnos cuenta de que nuestros chicos ya no son los mismos que teníamos hace años, ellos están ahora utilizando diferentes herramientas y pues ya no les podemos pedir
que nos den el resultado, o sea, que nada más una calificación, perdón, un resultado numérico, porque ellos tienen acceso a muchísimas otras herramientas. Entonces, en este sentido, pues tenemos que cambiar esa parte de la evaluación y también incorporar algunas técnicas de lo que es la pedagogía que podemos aplicar en matemáticas. Gracias. Gracias, Berta. ¿Alguien más que eh, quiera continuar? ¿Cuál es su opinión sobre la primera pregunta? Quizá Jesús. Ah, perdón, Diana. Diana tiene la mano levantada y posterior, si gustas, Jesús, compartirnos. Diana, adelante, por favor. Buenos días, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Te Bien. escuchamos, Diana. Adelante. Bueno, pues nosotros como grupo, ya decía la doctora Ivonne, pues hemos estado reflexionando a la par durante el año pasado y continuamos en lo mismo. Y producto de esta reflexión, nosotros rescatamos dos cosas. La primera es que, ¿para qué hablar de evaluación en matemáticas? Porque es una condición necesaria para la educación. Esa es la primera. Y un poco bueno, muy detalladamente ya lo explicó la doctora Ivonne y ese punto es muy importante. Pero a raíz de eso también el otro punto que yo quiero tocar es que es necesario hablar de evaluación porque la evaluación condiciona lo que hacemos en el aula. Hay juicios de valor por parte de nosotros como profesores y también como de parte de los estudiantes. Hay una concepción de nosotros sobre qué es el aprendizaje y a su vez el estudiante repercute en lo que dice, pues esto es importante para mi aprendizaje, o esto dice profesor, pero también de una manera es como se ve él mismo. Entonces genera una autopercepción de quién es, de qué puede hacer y su futuro, ¿no? Entonces es un juicio de valor, aunque no lo hayamos visto de esa manera, muy necesario, perdón, muy importante y que tiene gran impacto en todos los involucrados. Gracias, Diana. Am, ok, Gerardo, tienes levantada la mano. Adelante. Sí. Hola, hola a todos, es un gusto saludarlos. Me iba anotando algunas ideas por aquí mientras miraba la pregunta y me han llamado la atención bastante de los puntos porque coincido, digamos, en algunas de las notaciones que hacen. En particular me llama la atención porque siempre he pensado que la evaluación es un requisito del sistema, que si los profes nos dijeran no tienen que evaluar, yo creo que la mayoría dejaríamos de hacerlo. Entonces, pero nos toca evaluar, que es una de las preguntas que le hacían recién al conferencista, ¿qué pasaría si no quisiéramos evaluar? Y él tocó un punto que me llamó la atención y que me parece que me ha dejado pensando, digamos, desde que lo escuché, y es que está asociado con esto que mencionaba Diana recién, es que cambiarían las dinámicas adentro del aula. Es decir, hay relaciones de poder en el aula porque tú tienes un cierto poder al poder calificar al estudiante, sobre él, lo cual determina cierto tipo de relación y cierto tipo de interacciones. No lo había pensado así, es decir, al haber o al no haber una figura como la evaluación, las relaciones mismas entre profesor y estudiante serían de otra manera quizá. Y eso me llamó mucho la atención porque no lo había pensado de esa manera. Había pensado esta idea de que es un requisito del sistema que nos toca hacerlo y además nos toca hacerlo de ciertas formas, en ciertos tiempos, etcétera, por requerimientos del sistema. Y este punto que tocaba la doctora Ivonne también me llamó mucho la atención de al trabajar en una empresa que es social y que va evolucionando conforme la sociedad avanza, los procesos de evaluación que en teoría tienen que dar constancia de ese aprendizaje, del desarrollo en las aulas, etcétera, tienen que ir evolucionando. Ahora ya hay una queja constante respecto a lo lenta que va nuestro cambio en las aulas respecto a la sociedad. Imagínense la evaluación, sobre todo siendo un tema que al menos en matemática lleva algunos años de discusión, pero incluso la misma matemática educativa es relativamente joven. Y este tema de evaluación yo creería que es más joven aún. Entonces yo creo que queda bastante que platicar y que discutir
Creo que ha sido una de las ideas por lo que hemos mantenido, digamos, esta temática. Creo que lo hemos platicado en el grupo se reciben pocas ponencias, pero creemos que es un tema que merece un espacio al cual los profesores podrían estar sumamente interesados, pero por eso ponía también, Karina, la pregunta sobre la mesa de, bueno, ¿por qué no se comparten tantos resultados al respecto? ¿O qué haría falta para que más profesores o más investigadores estemos hablando sobre evaluación? Pese a que estas características que mencionaban de requerimiento del sistema, de ser sumamente importante para establecer estas relaciones entre profesor, alumno, etc. Así que hacer eco de algunas de estas ideas y hilarlas, digamos, de cierta manera, agregando esto de el requisito fundamental del sistema era lo que yo quería comentarles. Gracias, Gerardo. Adelante, Jesús, te escuchamos. Muchas gracias, Karina. Gerardo, también muchas gracias por precisamente el punto que tocas de esto de que evaluar es un requisito del sistema. Bueno, más bien yo opinaría que aquí es calificar es el requisito del sistema. La evaluación es algo que es mucho más profundo porque finalmente como profesores se espera de parte de la escuela que nosotros digamos el numerito que va a representar qué tanto logró el estudiante en relación con sus aprendizajes. Sin embargo, la evaluación, la que es la parte cuantitativa, pues sí es algo que el sistema lo toma como requisito. Pero la parte cualitativa de ese aprendizaje, que es lo que entra con las nuevas formas de evaluación, como es la evaluación formativa, la evaluación con retroalimentación o de otros diversos tipos, es mucho más complicada de establecer en una escala numérica. Que de hecho es algo que también se ha discutido en otros foros precisamente por la complejidad que conlleva y también por los tiempos. Realizar una evaluación formativa con retroalimentación es muchísimo más tardada que solamente realizar una evaluación sumativa donde los productos entregables son calificados, ya sea que el profesor califique entregado o no entregado, o que directamente establezca una escala numérica en cuanto a al qué tan completos están o qué tantas contestaron correctas o incorrectas, poniéndolo en criterios de esos términos. Es mucho más tardada la formativa que la sumativa, no más. Y también, otra de las cosas es que evaluar, ahora que estamos en una modalidad remota, es un tanto más complicada porque si bien tenemos acceso a lo que podríamos llamar los productos entregables por parte de los estudiantes, entran en juego otros factores dentro de la propia formación, como lo es la formación de valores principalmente, sobre todo porque se han dado muchos casos de plagio de trabajos. Y eso es algo en lo que tenemos que hacer mucho énfasis en que se disminuya o de plano que se elimine completamente. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Eric, ¿quieres comentar algo? Sí, yo, bueno, lo primero que pienso que las preguntas son orientativas y que va a ser difícil ir una a una contestándolas. Me parece que lo que han dicho contesta a más de una y está muy, muy bien que nos sintamos con esa libertad de ir dando respuesta o que la discusión se mueva en las diferentes preguntas. Y lo que yo iba a comentar es que en la última, en la primera emisión del encuentro virtual, se dio una conferencia sobre evaluación formativa. Y entonces a mí me pareció una conferencia muy completa porque se sentaban las bases epistemológicas sobre este tipo de formación, de evaluación, perdón. Y recuerdo mucho un comentario que era, es que siempre nos dicen lo mismo, que es, pero nunca nos dan propuestas para evaluar. Creo que hay un reclamo por parte de los profesores de díganme cómo evaluar, porque yo sé calificar,
pero ahora la teoría me dice tienes que evaluar formativamente, lo sumativo se ve como algo peyorativo, pero no me das algo, no me das herramientas. Hay una urgencia de necesito propuestas y yo noto que hay una falta de atención a ese punto, que incluso quienes estamos en la docencia, no sé hasta qué punto nos tengamos interiorizado las necesidades de la evaluación en matemáticas como una cuestión peculiar. Me explico un poco más. Supongo por lo del grupo de ingeniería que la mayoría de los que estamos aquí damos clases de matemáticas y clases de educación matemática, didáctica de las matemáticas. Particularmente yo ahora estoy dando el curso de matemáticas básicas, que es lógica matemática, y otro curso de tecnologías educativas y didáctica de las matemáticas. Y la forma en la que evalúo ambos cursos son muy distintas. Los criterios de evaluación son diferentes, la ponderación que doy a cada criterio de evaluación es distinto. Es decir, a menos de que alguien lo haga igual, evaluar una asignatura de matemáticas con una que va más enfocada a ciencias sociales, pero yo creo que no será el caso. Eh, Hay una cuestión peculiar cuando evaluamos matemáticas, o quizás sea una cuestión de creencias, ¿no? En matemáticas hay que darle un porcentaje más alto a el examen, por decir algo. ¿Qué especificidades tiene la evaluación en matemáticas y qué tanto hemos avanzado en la investigación para hablar de la evaluación en matemáticas y no para pensar a la evaluación en el contexto de matemáticas? Veo ahí una diferencia, es como hablar de teorías de educación matemática y teorías de educación en el contexto de matemáticas. Entonces me gustaría poner a discusión esa cuarta pregunta que nos propusiste, Cari. ¿Tenemos ya el suficiente bagaje para hablar de la evaluación en matemáticas, la evaluación para matemáticas como un campo propio, como algo que se ha estudiado y que tenemos cosas que nos separen de la evaluación en general aplicada en matemáticas? ¿Qué opinan? Tienes cerrado tu micrófono, Ruth, no se te escucha lo que estás pensando. Te doy la palabra, Ivonne, y luego sigo yo, Eric. Gracias. Está bien, sin problema. Bien, yo creo que que se está construyendo todavía esa parte. Lo veíamos ahorita en la conferencia magistral, ¿verdad? Nos mostró ejemplos bien puntuales de cómo lo hace y sin duda alguna estas preguntas que ustedes nos presentaron de inicio están interrelacionadas. Y yo pensaba, por ejemplo, cuando estaba escuchando la conferencia de hace rato, cómo él maneja lo que es la metaevaluación en su mismo, al mismo tiempo, ¿verdad? Que está evaluando. Y bueno, todo eso es parte de la pedagogía general, digamos, o sea, de esa pedagogía que muchas veces los profesores de matemáticas hacen a un lado. El decir que somos profesores de matemáticas y es ciencias exactas y no tenemos esa otra parte formativa, lo veo especialmente en colegas que son ingenieros, o sea, yo trabajo en la formación de ingenieros y bueno, ¿quién le va a dar clases de matemáticas a un ingeniero? Pues un ingeniero, ¿verdad? O sea, es lo que generalmente se dice, pero sí a los ingenieros nos falta esa parte
de la pedagogía. Podremos saber matemáticas para ingeniería, pero no la forma de enseñarla y mucho menos la forma de evaluarla. Yo estudié ingeniería también, no me considero ahorita ya ingeniera, pero estudié ingeniería. Entonces, uno va cambiando todas esas concepciones y se va dando cuenta de que es necesario recoger elementos de lo que es la pedagogía general e incluirlos en nuestras clases de matemáticas y pensar por qué no tal vez pedirles un escrito, ya no nada más la parte de resolución de problemas, sino también un escrito que refleje cierta interpretación, pero que también lleve otros elementos, inclusive de redacción. Considero que aquí, cuando nosotros logremos trabajar realmente en equipo, o sea, en trabajo colaborativo con otras disciplinas, también vamos de esa forma a fortalecer lo que es la evaluación propiamente, no la calificación. O sea, nuestras autoridades educativas nos piden un número, ¿verdad? Para saber si pasó o no pasó. Bueno, si aprueba el curso o no. Ya no tanto que pase o no pase, ¿verdad? Aprueba el curso o no lo aprueba. Pero detrás de eso, un 70, que es la calificación mínima en donde yo trabajo, ¿qué tanto refleja lo que el alumno sabe, ese 70 o un 95? O sea, ahí tendríamos que ir viendo, posiblemente el alumno de 95 se pasó toda la noche estudiando y a la hora de aplicarlo no va a saber qué hacer. Y en cambio el de 70 puede ser que sí. Entonces son como muchas aristas, ¿verdad? Las que tiene la evaluación y sí, pues deberíamos de ir estudiándolas y bueno, para terminar, creo que está en formación, o sea, es una parte de la matemática educativa que está emergiendo aún y cuando existan trabajos de hace mucho tiempo, sí considero que no es una parte muy socorrida dentro de nuestra especialización. Adelante, Ruth. Hola, Eric. Hola a todos. Buenas tardes. Bueno, yo creo que lanzas la pregunta del millón, ¿no, Eric? Sobre la cuestión de evaluación. Yo recuerdo cuando empezaba pues, a trabajar sobre modelación matemática, ¿verdad? Estuve muchos años en un grupo de trabajo de esa naturaleza. También el tema del que nadie quería hablar ni queríamos ahondar mucho era cómo se evalúa una enseñanza de matemáticas versada en modelación, ¿no? Y después que me uní al grupo de ingeniería, justamente apenas el año pasado abrazamos ese tema como el tema del grupo, ¿no? Entonces, la doctora Diana nos ha compartido con Eduardo pues muchos referentes desde la matemática, desde cómo se ve la evaluación y particularmente en el Instituto de Ingeniería. Entonces creo que ese ha sido nuestro corazón y yo creo que ya empieza a ser un tópico ahí de investigación por lo que ella nos compartía. Yo misma, mis primeras búsquedas fueron revistas de pedagogía que hablan de evaluación en general, con algunas experiencias en diseño currículum general de escuela de ingeniería, pero ya gracias a ella, que es nuestra experta en búsqueda bibliográfica, hemos leído mucho. Entonces creo que sí empieza a ser un tópico desde la didáctica de la matemática, el tema de evaluación. Y particularmente te puedo hablar desde las escuelas de ingeniería, desde lo que se llama educación universitaria. Y mi experiencia como maestra aquí en el TEC de Monterrey, pues también ha sido muy interesante porque pues me tocó estar en diseño plan de estudio para el nuevo plan, en el nuevo modelo educativo. Y justo a nivel nacional, el TEC instauró una política de evaluación, ¿no? A nivel nacional, para todas las escuelas. Y la escuela de ingeniería donde formo parte dijo, queremos como ponerle apellido a ciertas cosas en evaluación. Entonces, literalmente nuestro líder, que es un físico educativo, definió un segundo documento donde se repiensa la evaluación en términos de lo que necesita una escuela de ingeniería. Entonces yo sí creo que hay un apellido y que poco a poco hemos avanzado en dar algunas respuestas, porque también los maestros del instituto querían respuestas así como los docentes, ¿no? O sea, quiero que me digas cómo se hace, ¿no? Y lo arrancamos en agosto del año pasado, 2019 ya,
y los maestros querían, tenemos que les he compartido en el grupo, como unas fichas, ¿no? Como les dice el TEC, eso es lo que hay que hacer para evaluar en un curso de matemáticas para ingenieros. Entonces, tenemos como cómo se hace, que son primeras respuestas, muy motivados por esta educación remota. O sea, también cómo se evalúa en una escuela de ingeniería de matemáticas en formato remoto. Entonces, para profesores que no hacíamos remoto. Entonces, creo que hemos dado respuestas, nunca son las suficientes. Y otra cosa que nos invitó a ser nuestra líder de evaluación en pedagogía fue esta cuestión de lo sumativo, que también lo trajo al tema el grupo Diana y Eduardo, va con mucha fuerza, que creo que por ahí también va la tirada, porque cuando movemos en un modelo basado en competencias y queremos evaluar avance en competencias, pues queríamos tener como esa visión del alumno, no solo en lo sumativo, sino sobre todo en lo formativo. Y otro ingrediente que también lo dejo ahí en la mesa de discusión, que ha sido un debate en el grupo, la enseñanza de la matemática en un currículo integrado, ¿verdad? Justo el sello del modelo nuevo del TEC es cómo se enseña de manera interdisciplinaria, bajo un cierto proyecto que le llamamos reto, a un ingeniero, a un futuro ingeniero, conocimientos disciplinares de matemáticas, computación y física para resolver un reto. Y luego tenemos una evaluación asociada a eso, que esa es la parte súper interesante. ¿Cómo evalúas a un alumno en primer año? Esas desarrollo de competencias, cómo están trenzadas para un desarrollo de un reto en particular. Entonces siento que sí tenemos una evaluación con nombre y apellido en matemáticas y el apellido en ingeniería, ¿no? Claramente creo que poco está reportado en revistas estas internacionales. Algunos colegas del TEC han empezado a reportar, pero eso está sucediendo 2019-2020, ¿no? Y estamos viviendo cómo es esa vivencia de valor. Entonces, creo que porque ha habido pocos, la pregunta inicial de Karina, porque ha habido tan poco, porque es un tema del que nadie quiere hablar o nadie queríamos hablar, ¿verdad? Decimos el elefante blanco en la habitación, ¿verdad? No, todos saben que está ahí, pero nadie habla de eso. Pero creo que la parte remota nos obligó a decir, pues, ¿qué es lo que vamos a enseñar en el poquito o mucho tiempo que tenemos a los alumnos? Pues, ¿qué es lo que vas a evaluar? ¿Verdad? Y sobre eso que vas a evaluar es lo que vas a quedarte con las actividades con los alumnos. Entonces, creo que es un momento padre para los docentes de pensar todo eso, ¿verdad? En estos momentos. Esa sería mi participación. Gracias, Ruth. Adelante, Gerardo. Justamente este último punto que tocaba la doctora era como al que quería apuntar. Ahora que yo creo que en investigación educativa en general y ahora en la misma evaluación y con esto de la evaluación a gran escala, etcétera, como que el tema se ha venido platicando cada vez más. Yo creo que eso fue como una bola de nieve que empezó a ir a todas las disciplinas más grandes o más pequeñas a preguntarse, bueno, ¿y la evaluación qué? Yo creo que nos ha tocado el turno a nosotros hablar del tema que nadie quería hablar, como decía la doctora. Y sumado a esta escala de la pandemia, que naturalmente ha modificado, ya discutíamos, por ejemplo, sobre estrategias de enseñanza, incluso estilos de aprendizaje que se le denominan, y muchas cosas del proceso de enseñanza-aprendizaje. No queríamos hablar de evaluación. Vino la pandemia y nos hizo repensar todas las estrategias que teníamos, las herramientas tecnológicas, muchas discusiones de estas las avivó y las intensificó, dado que se tuvo que tomar decisiones y hacer muchos cambios en poco tiempo. Y yo creo que la evaluación ha tomado también un poco de ese auge y de esta discusión nueva que ha surgido por los cambios obligados por la pandemia. Así que quería sumar esa otra discusión. Se han tenido que hacer cambios, se han tenido que hacer cosas, se está repensando cuestiones como, creo que a la doctora Ruth escuché en algún momento hablar de los valores morales y cómo hay que, cómo ha sido, digamos, el talón de Aquiles de los procesos evaluativos que teníamos ahora a distancia. Ya lo decía también un poco Eduardo. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos evitar el plagio? ¿O cómo platicamos de plagio con los chicos de tal manera que sean conscientes de lo inútil que podrían ser estos sistemas si el proceso de la evaluación nos hablara del desarrollo del pensamiento, de competencias, de habilidades o de otro tipo de este tipo de cosas, más que de la aprobación o no de un curso, o de la promoción a final de cuentas, que es de la que más se preocupa quizás el sistema? Entonces, eso quería sumar, agregado a este boom que yo creo proviene un poco de las evaluaciones a gran escala o de las evaluaciones internacionales, sumaría la pandemia y el poco tiempo que hemos tenido para repensar en otros espacios con otras herramientas, tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje como los procesos de evaluación que les son inherentes. Así que sumaría ese
esa escala de reflexión a la discusión. Gracias, Gerardo. Y creo que justo este tema que también ya está surgiendo, que ha sido, bueno, sí, estamos empezando a definir, como mencionaba Ruth, esta parte de evaluación en matemáticas. Seguramente ahí empezamos un camino que requiere de mucho trabajo todavía. Y quizá podríamos ahora irnos dirigiendo hacia esta última parte que mencionaba, ¿no? También, y que tiene que ver con la tercera pregunta. Bueno, entonces, ¿qué retos nos estamos enfrentando actualmente? Y en esto seguramente o puede surgir tanto previo a la situación pandemia como durante esta readaptación que estamos viviendo, pero también quizá empezar a discutir acerca de qué retos vemos venideros en general sobre evaluación en matemáticas. Entonces, ¿alguien que quiera comentar al respecto sobre estos retos actuales, quizá previos y venideros? Adelante, Jesús. Gracias, Karina. Pues bien, uno de los retos que considero que es actual y al que nos hemos estado enfrentando es cómo adaptar lo que hacíamos a la modalidad remota. Y a raíz de ese, yo me pregunto, bueno, ya que las escuelas digan, es seguro regresar a clases, bueno, lo más seguro es que va a ser un regreso, como han dicho todo el tiempo, escalonado por etapas y todo lo demás. Pero mientras tanto, se va a tener que trabajar en modalidades híbridas, donde, digamos, una parte de los estudiantes van a estar presencial, mientras que otra parte va a estar en modalidad remota. Ahí el reto que yo veo es, bueno, ¿cómo vamos a adaptar ambas estrategias y tratar de que los estudiantes no se queden perdidos en el limbo durante el periodo de adaptación tanto de la escuela como del profesor, como del propio estudiante? Porque ahí estaríamos, no solamente los estudiantes estarían aprendiendo cómo sobrellevar la modalidad, sino también los profesores que no nos hemos enfrentado a eso. Eso sería uno de los retos que yo veo para cómo evaluar, principalmente en esto que se viene próximamente, a lo mejor el año que entra, incluso. No estamos hablando a largo plazo, sino a un plazo de unos 6 meses en adelante. Gracias, Jesús, que quizá no es algo trivial, ¿no? De repente decir, hacemos una combinación o aplicamos lo mismo para una modalidad y otra. Ahí hay algo también a estudiar y como mencionas, pues uno de los retos, ¿no? Que seguramente nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar. Ruth, ¿tienes la mano levantada? Adelante. Gracias, Karina. Sí, un poco es en la misma línea de Jesús, que bueno, nosotros acá en el TEC, yo no he vivido la experiencia, pero regresó a híbrido las últimas 4 semanas. Y te puedo platicar lo que me han platicado mis colegas. No ha funcionado al 100% bien este modelo, porque el maestro tiene que atender la mitad del grupo afuera y la mitad del grupo presencial, ¿no? Los retos del uso de tecnología. Pero lo que hemos observado en esta cuestión de la autoría de los alumnos en ciertos entregables, ¿verdad? Regresamos al examen otra vez, justo cuando, digamos, es un grupo de lunes y jueves, la mitad del grupo va el lunes, la mitad del grupo va el jueves, y cuando toca evaluación, acabamos de cerrar la semana pasada, este primer tercio, los alumnos decidieron quedarse en casa. O sea, los alumnos decidieron tomar la evaluación de forma remota, lo cual fue algo que no se esperaba, ¿verdad? Si a ti te tocaba ir el jueves y el examen era el jueves, te tocaba ser evaluada presencialmente. Y todavía con estas reglas de flexibilidad que existen, pues los alumnos pueden tomar su examen en casa. Entonces, es algo bien curioso, porque creo que sí nos vamos a enfrentar todo 2022 a la hibridez, pero a los momentos claves de evaluación, pensada en un sentido muy tradicional, ¿verdad? El examen ahí en el salón, los alumnos deciden ir a la modalidad remota. Entonces, tiene que ver como con esta idea de
bueno, qué tantos apoyos eventualmente ellos usan para evaluarse. Y ahí viene, yo creo que el punto que creemos más importante, como grupo lo hemos discutido. Entonces, ¿qué evaluamos? ¿Verdad? Entonces, si evaluamos otra vez el uso de ciertos problemas de resolver la ecuación y cualquier software te lo puede hacer, quizá el tema a debatir realmente sea, entonces necesitamos pensar, repensar qué evaluamos. Y en el grupo hemos platicado, pues, problemas de modelación, problemas de resolución de problemas, escenarios con preguntas abiertas, diversas soluciones. O sea, quizá el tema, más que si lo hacen ellos o no, o si se ayudan de ciertas páginas o no, es, ¿y qué tal si repensamos en una escuela de ingeniería otra vez el tipo de problemas que se evalúa en futuro ingeniero, ¿no? Hablando de cálculo integral diferencial, ecuaciones diferenciales. O sea, quizá el meollo o el punto pareciera ser el diseño de los tipos de problemas que les preguntamos en esa evaluación. Pues creo que ese va a ser el reto. Sí, movería el reto porque esto que te platico de las 5 semanas, creo que lo vamos a vivir todo el próximo año. El alumno siempre va a recurrir a su casa y a su intimidad, ¿verdad?, para evaluación. Entonces, mejor repensemos el diseño de esos instrumentos de evaluación, sobre todo si queremos medir ciertas competencias en resolución de problemas, ¿no? El corazón de los ingenieros es resolver problemas. Gracias. Gracias, Ruth. Adelante, Diana. Gracias. Y bueno, voy a hacer un poco un recuento porque me dejan pensando, muy enriquecedor el grupo, gracias. De una lectura que leímos como a principios del año, ¿no? De Morales Barrera, una investigadora que publica en la revista Rezo, una revista mexicana de educación superior. Y en ese marco de esa investigación, ella lo que hacía era un análisis de programas de estudio del Tecnológico Nacional de México, un sistema yo creo más grande a nivel nacional que forma ingenieros, y ella decía, estamos educando con esos programas para una sociedad que no existe. Y eso fue algo así que me impacta y todavía me acuerdo mucho de esas palabras, ¿no? O sea, estamos educando para una sociedad que no existe. Viene la pandemia y pues eso hace todavía esa urgencia que estamos viviendo. Y por otro lado, este investigador venezolano, Pablo Ríos Cabrera, que en el 2020 publicó en 2020, sí, Arete, en una revista, un marco de referencia, y hay marcos de referencia para la investigación educativa sobre evaluación formativa, dice que podemos hacer todas las cosas más bellas del mundo, pero si la evaluación sigue igual, nuestro sistema educativo no cambia nada. Y esas dos posturas me impactaron, ¿no? Y siguen resonando en mi mente. Entonces, volviendo a la cuestión de Eric, decía, ¿cómo estamos en matemática educativa? Pues respecto a la evaluación, pues la literatura, lo que yo he buscado y hemos estado buscando también, pues he visto poca investigación, más que nada como estudios más locales sobre evaluaciones matemáticas que toman un tema y empiezan a estudiar. Por ejemplo, el doctor Crisólogo Dolores y Zavala, me parece, ahora en el 2021 en la revista 1 publicaron uno. Entonces, son las referencias que tengo. Que he estado viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la investigación educativa hay una revista que se llama Relieve, que en el 2020 sacaron un monográfico para la educación superior, y aquí hay proyectos ya macros a nivel internacional de la UNESCO, y pues eso a nosotros nos ayuda mucho porque esas ideas, pues a nosotros las podemos tomar, ¿no? Y a propósito de eso, pues me acuerdo de David Boud, que es un investigador australiano, que nos dice que la evaluación para que cambie, que sea un reto de verdad, aunque ellos lo hacen en superior para otros programas, no ingeniería, nosotros el reto sería generar un proceso de ida y vuelta, no unilateral, porque está el profe, todo se concentra en el examen y hasta ahí. Entonces, esa manera de evaluar, pues estamos viendo que pues está haciendo una situación que es insostenible, ¿no? Y a eso viene a la mente pues lo que mucho platica la doctora Ivonne con lo que se hace sus estrategias, los nuevos medios y productos de evaluación. Ese sería el primer reto, generar nuevos medios y productos. La doctora Ruth también hace mucho eso sobre ahora problemas que son esos muy complejos, o sea, no cualquier cosa, porque no basta que el estudiante sepa sacar un número y te lo dé. Eso es increíble, ¿no? Pero además de eso, se necesita para qué sirve. A veces te sacan cálculos que es los newton de un elefante y es una bisagra, ¿no? En la ingeniería y es algo incongruente y no lo logra ver. Entonces, a propósito de eso, nosotros para otro reto sería la cultura de evaluación. Entonces, además de involucrar al estudiante, tenemos que dar seguimiento al profesor.
y al mismo tiempo cuidar las competencias transversales y de valores que se están soslayando, competencias transversales como el pensamiento crítico, que platican mucho este colega colombiano Luis Fernando Plaza y también la doctora Ivonne, que manejan bastante, porque llega el estudiante y es indiferente, ¿no? Uno encuentra exámenes iguales ¿no? Y uno rápido los determina. Y bueno, dentro de todo este reto que es involucrar a los estudiantes y dar seguimiento al profesor y generar currículos y todo eso, dice la literatura y que uno lo vive, la retroalimentación, pero una retroalimentación no solo de parte del profesor grupal o puntual, sino un involucramiento entre los estudiantes, o sea, que el estudiante se haga responsable de su proceso formativo, que se retroalimente por pares. Y entonces el trabajo en equipo, eso es lo más difícil. Yo en 2020, en agosto-diciembre, empecé un proyecto que, bueno, no estaba consciente que era un proyecto, pero que ahora le doy más seguimiento, que es la retroalimentación, pero tiene un costo demasiado alto en el tiempo, ¿no? De manera etnográfica, yo estaba haciendo unos diarios de campo sobre lo que es la retroalimentación, pero solamente en la unidireccional, ya lo reconozco así, porque yo doy al estudiante y sí hay un seguimiento al estudiante y dice, sí, me sirve mucho, y yo siento que he emprendido cosas que no era capaz de hacer, ha habido muy buenos resultados. Esto a nivel de investigación, pero ¿cómo le hago ahora para que el estudiante trabaje en equipo y yo en lugar de retroalimentar, porque ¿cuántos retroalimenté? 2.500 tareas, retroalimente a lo mejor de cada grupo, si son 30 estudiantes, pues 6 tareas con mucha profundidad. Entonces ese es el reto, involucrar a los estudiantes y a los profesores, pero dándole seguimiento, no como otras propuestas de que aquí está la reforma, es profe, apréndela, sino de verdad darle un seguimiento al profesor, programas que den eso y que sea factible. Porque si otra vez puede caer en papel esto, pero si no es factible, no lo podemos llevar a cabo. Gracias. Gracias, Diana. Bueno, Berta, tienes levantada la mano, adelante, cedo el micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, escuchándolos, ¿verdad? Creo que estamos en la misma sintonía y también me queda claro que esta parte de la evaluación conlleva también una parte formativa, en donde los profesores tendremos que formarnos para poder evaluar. Los profesores debemos entender que el examen no puede ser el único instrumento para que nosotros evaluemos. Es que, y también aquí la confusión, ¿verdad? Evaluar y calificar. O sea, necesitamos otorgar una calificación, pero para que nosotros podamos evaluar, bueno, eso lleva algo más y entender que debemos involucrar diversos elementos, diversas formas y también, o sea, cuidando estilos de aprendizaje y el medio en el que estamos viviendo. Les voy a comentar rápidamente una experiencia que tuve el semestre pasado y dije, bueno, pues tanto que estamos diciendo que evaluación, coevaluación, heteroevaluación y tantas otras cosas. Empiezo a poner tareas, hago mi matriz, o sea, la famosa rúbrica de evaluación y les digo, bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, me van a entregar estos ejercicios, según yo relativamente sencillos, pero hice una tabla cruzada, o sea, mi estudiante número 1 le va a revisar al 7, el número 7 le va a revisar al 10 y así. Y luego, después de eso, lo que ellos no, sí se los dije, pero yo creo que no lo registraron adecuadamente. Es que después yo iba a entrar también e iba a revisar esa evaluación. ¿Qué creen que pasó en la evaluación por pares? Que todos se sacaron bien y, yo les decía, además de poner, o sea, si el ejercicio está bien o no, yo les dije, ustedes no van a otorgar un número, yo lo que quiero es que ustedes den un comentario. Y los comentarios eran en el sentido, muy bien, compañera, te luciste, bravo. Y entro yo y veo y digo, ¿qué es esto? O sea, sí es muy complicado y de verdad yo, bueno, considero que elegí ejercicios que ellos pudiesen
revisarse, no era el procedimiento muy alejado a lo que habíamos visto en el aula, inclusive cambiaba nada más algunos números y aún así es difícil, o sea, tuve que decirles, recuerden que yo también voy a revisar. Bueno, pues vamos por la siguiente, ¿no? Al final del semestre sí logré, o sea, sí logré que ellos pusieran un poquito más de atención y que sus comentarios ya no fueran tanto en el sentido, muy bien, te felicito, pero no es fácil, ¿verdad? Y además también recuerdo ahorita en la conferencia que se mostraba una rúbrica y un cuaderno donde el ponente llevaba toda la bitácora de lo que había hecho. Realmente yo pensaba, ay, ¿cuánto tiempo se le lleva? O sea, además de planearlo y de impartir la clase, en estar llenando todo eso. Y entiendo que todo es en beneficio de los estudiantes, pero también es algo que debemos de tomar en cuenta. Tenemos que valorar los esfuerzos y el tiempo. Gracias. Gracias, Berta, porque tiene que ver también con una sensibilidad, ¿no? De la problemática in situ. Entonces, gracias por tu aportación. Gerardo, adelante, por favor. Bien, me ha parecido bastante interesante los comentarios que han hecho, en particular yo soy profesor de matemáticas y de física también, y me parece muy interesante el punto que mencionaba la doctora Ruth respecto a la posibilidad de repensar lo que estamos evaluando, no el cómo, no los ambientes, porque si se fijan esta idea de que los chicos utilizan que quizás su cuaderno o incluso el mismo internet para responder un examen, es porque nuestras pruebas lo permitían, solo que los teníamos en un espacio donde no estaba accesible esas cosas. Yo recuerdo que en algunos exámenes habían profesores en mi universidad que nos quitaban las mochilas, nos decían, ingresen ahí sus computadores, sus celulares y me dejan sus mochilas en todo este lado. O sea, lo que hacían es aislarnos así, intentar responder. Ahora, a mí se me hacía como profesor de física más interesante hacer lo contrario. O sea, tú puedes sacar tu cuaderno de internet, porque en realidad lo que tienes es un problema de la industria. En caso de ingeniería, yo creo que les haría mucho sentido esto. En realidad, los chicos pueden consultar internet al resolver un problema en cualquier industria en la que trabajen. Pueden ver sus apuntes, pueden ver libros de texto, pueden ver lo que quieran, pero eso no te resuelve el problema. Lo tienes que resolver tú, tienes que crear algún modelo, tienes que inventar algo que resuelva esa situación o ese conflicto, porque el problema es original. Ahora, crear este tipo de situaciones y ambientes distintos, no el problema de encuentra esta X, creo, y en mi experiencia como profesor de física, uno, no siempre es posible, y dos, conlleva naturalmente mucho tiempo, que es algo que también mencionaba la doctora Ivonne. Crear situaciones que sean originales, que no se resuelvan automáticamente por algún software o en internet o con el uso del internet o de tus apuntes es, yo creo, más complejo, y creo que incluso a veces no siempre es posible. Por ejemplo, hay contenidos curriculares que son básicamente de datos, o sea, la fórmula general cuadrática. Si tu, si tu objetivo es que la aprendan, pues eso está en internet. Entonces, no es como que puedas evaluar que se la sepan o no, se la memoricen o no, de una forma muy constructiva o muy diferente, a menos que la escriban y la usen, con A, B y C igual a tanto. Ahora, si tu objetivo es que la comprendan, que entiendan cómo se desarrolla, o que es la síntesis de un proceso un poco más amplio, etcétera, podrían hacerse otras cosas. Ahora, entonces ese punto de poder cambiar el qué estamos evaluando me llamó sumamente la atención y me hizo mucho match, digamos, con experiencias que he tenido tanto como estudiante como de profesor. Ahora, también subrayaría el hecho de lo complicado a veces que es eso, incluso curricularmente complicado. Hay temas que son complejos y nosotros vemos sobre todo la formación primaria y secundaria, creí es muy complicado porque muchos son muy factuales, las tablas de multiplicar, por ejemplo. Entonces, si podemos utilizar internet y nuestras libretas, evaluar las tablas de multiplicar es bien complejo. Entonces, hay temas que son, que podríamos platicar, o sea, podríamos irlos revisando. Nuestro propio currículum, cuáles de ellos en realidad son un contenido bastante memorístico y que al ser factuales nuestro internet o nuestras libretas no lo responden. Entonces, es un tema, la verdad, discutir. Entiendo que en las áreas de ingeniería podría ser mucho más beneficioso y mucho más ad hoc, quizás con el tipo de trabajo que realizan. Ahora eso conlleva una cantidad de tiempo interesante. Y respecto a lo que mencionaba la doctora Ivonne,
también fue un tema que sonó al final de la conferencia y es esta idea de bueno, de la cultura y de los procesos de formación. Ya mencionaba la doctora Ivonne, necesitamos procesos de formación. Y lo he platicado, digamos, mucho en Simbes últimamente con un par de investigaciones que se están realizando y en Cicata. Ha sido interesante la discusión respecto a la formación en profes, o sea, qué formación recibimos como profesores de matemáticas, quienes sí tenemos una base de formación de matemáticas y quienes no, más aún, qué herramientas tienen, qué formación, qué instrucción tienen respecto a estos procesos de evaluación. Y lo otro es una cultura que se genera en el aula, tanto en la que está involucrado el profesor y el estudiante. Estas experiencias que nos cuenta Berta, a mí no me sorprende, yo también coloqué autoevaluaciones en las que todo el mundo tenía 10. Pero me di cuenta que si tú sostienes el ejercicio y intentas crear la cultura de que la evaluación no es una herramienta solo que le sirve al profesor o que el profesor utiliza, sino que, como decía Eduardo, es un proceso que incluso puede ser un pie del proceso de aprendizaje, yo creo que los chicos sí van poco a poco cambiando esa perspectiva respecto a la evaluación y la mirada que tienen sobre estos productos o sobre estos ejercicios de autoevaluación. He tenido la oportunidad de dar clases a nivel universitario en la que la autoevaluación, o sea, mi evaluación y la de ellos es básicamente lo que se realiza a lo largo de todo el curso y son más se dan cuenta ellos que enriquecen más su trabajo y el de los compañeros dando comentarios largos que una nota. Incluso me ha llegado momentos, pero necesito que me des un número. Profe, pero es que es bien complicado, sobre todo porque trabajo con profesores y ellos saben que poner un número para evaluar una actividad es bastante complejo. Y no, pero necesitamos calificar el trabajo de los compañeros en esta escala. Y he inventado varias formas y se sienten más cómodos a veces con los mismos comentarios, sean verbales o sean escritos, para los trabajos de los chicos, pese a que son profesores, incluso en formación, y les va a tocar hacer ese proceso de evaluar y de calificar al final. Entonces, esos procesos formativos y esa cultura que se construye es otro trabajo que es bastante complejo, que yo creo es de bastante esfuerzo y bastante tiempo, pero que quizá valga la pena y que quizás sea una estrategia que podamos ir utilizando e implementando a largo o mediano plazo en nuestros salones de clase. Muchas gracias. Me dejan pensando muchísimas cosas y aterrizando mucho de incluso mi experiencia como profe, más que como investigador, porque actualmente no estoy realizando investigación y evaluación, pero me llama mucho el tema y muchas gracias por sus experiencias. Gracias, Gerardo. Eric, te cedo el micrófono, adelante. Sí, a mí me llama la atención ahora que estaban hablando yo, bueno, los estaba escuchando, pero también busqué desde cuándo aparece el término en español, evaluación formativa. Y entonces ya en los 70, en la década de los 70, ya aparece evaluación formativa. Entonces me fui a la década de los 60. Y no aparece evaluación formativa, pero te relacionan el término evaluación continua. Muchos años en los que hay literatura, en los que hay trabajos acerca de la evaluación y de manera institucional, ya no digamos en casos concretos, porque creo que hay varios ejemplos, el que nos presentó Pablo, el que se presentó en la propia ponencia de este encuentro o en las 3 ponencias del encuentro anterior, hay reflexiones alrededor de la evaluación, pero creo que sistemáticamente no hay ese reflejo de 50, 60 años haciendo investigación en formación, en evaluación formativa. Entonces creo que ese es un primer foco donde como profesores tendríamos que pensar, a ver qué se decía en los 70. Yo suelo ir a la literatura anterior cuando quiero ver un tema de actualidad donde quizá me estoy comenzando a formar. ¿Qué se decía en los 70 sobre eso? Porque quizá si yo reviso algo de ahora, sea cíclico, quizá en los 70 ya se daba una idea clara sobre lo que se quería avanzar, en qué se quería avanzar y me da buenas luces. Yo creo que el paradigma en el que estamos, por lo que comentaba Berta, es la evaluación como un medio para sancionar. Porque entonces el estudiante dice, tengo que defender a mi compañero, le pongo 10, porque el profe le va a poner una sanción, yo le pongo el equilibrio, ¿no? Y creo que como profesores también estamos llamados a replantearnos, ¿estoy sancionando con mis evaluaciones? ¿Estoy buscando la evaluación para sancionar?
o estoy buscando la evaluación como un medio de aprendizaje para los estudiantes. Y creo que una de las ideas del encuentro y de este grupo de discusión es que podamos dar a los profesores que después se acerquen al video que se va a generar alguna recomendación, alguna cuestión así muy puntual. No de cómo evaluar, quizá en ese momento, porque sería muy complicado, pero sí quizá podríamos hacer una ronda, cerrar con una ronda de qué te convendría aprender, maestro, maestra, qué te recomiendo, una lectura, una técnica, un algo, para que en matemáticas evalúes con mayor eficacia, o un consejo, tampoco tiene que ser algo así súper profundo, ¿no? Pero puede ser un consejo. A mí me ha servido esto y me parece que aquí hay bastante experiencia. A mí me gustaría mucho escucharlos a todos, pero particularmente ahora pensaba en Fernando, que cuando yo estaba estudiando la maestría lo veía con opiniones muy atinadas. Me gustaría escuchar a Fernando qué piensa acerca de ello, que nos dé algunos tips, algunos consejos sobre evaluación en caso de que te parezca bien, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si me escuchan, que estoy con otro computador prestado. Sí, se te escucha bien. Gracias. En principio creo que hay un problema fundamental en la forma en que individualmente concebimos el aprendizaje, en la forma en que el programa concibe el aprendizaje y que tradicionalmente el aprendizaje es visto como un fenómeno individual. Y eso es prepandemia. Y en ese sentido, la evaluación está basada en contenidos, en algoritmos, en lo presencial. Mientras muchos programas de ingeniería, particularmente que son los que trabajamos en el grupo FIME, en estos programas se percibe una transición. Ya Ruth mencionó algunas de esas transiciones en el TEC, y es que ya los programas no están basados tanto en conocimientos, sino se están moviendo hacia competencias y espero yo que eventualmente se muevan hacia prácticas sociales. Y cuando el aprendizaje se concibe como social, entonces ya la evaluación tiene una concepción muy diferente, porque entonces empiezan los problemas que Diana mencionaba. ¿Cómo es que los grupos construyen un conocimiento? ¿Cómo evalúo a un grupo de estudiantes y no el aprendizaje que está en la cabeza supuestamente de un individuo? Y ese es el reto más grande. Entonces, sin duda en esto no hay muchos consejos, porque estamos en esa transición de lo individual a lo social, pero creo que, si hay alguna sugerencia que hacer, es que reflexionemos nosotros mismos sobre qué concepción de aprendizaje maneja nuestro sistema de evaluación. La institución va a imponer su modelo. El modelo TEC que Ruth nos ha mencionado, pues facilita una transición a lo social y por lo tanto va a permitir construir competencias de trabajos en grupo. Pero qué difícil es para un profesor lograr, no solo en la presencialidad, sino actualmente en pandemia, que grupos de 5 personas participen. Normalmente lo que sucede es que 1 o 2 participan y 3 no participan. El único mecanismo es el que ya mencionaba Diana, evaluar y trabajar con ese grupo y lograr feedback y tratar de que los alumnos que no estén participando participen en ese grupo. Pero ahí hay que ser un poco más humildes, en el sentido de que no está uno corriendo tras contenidos, sino que está corriendo tras determinadas competencias de participación. Y sobre eso hay una enorme demanda en la investigación en matemática educativa, en física educativa o en ciencia y tecnología, sobre cómo aprenden las personas a construir conocimiento social. Ese es el enorme reto. Y por eso es tan difícil decirle a un profesor, mire, esta es la receta para que usted pueda evaluar, ¿no? Eso va a ser un imposible. Lo único posible es vivir esta transición y buscar esas herramientas que nos permitan la evaluación social. Desde mi punto de vista son prototipos, problemas, reportes grupales, capacidad de que esos grupos informen al resto del grupo. Pero ya ahí el aprendizaje dejó de ser algo que estaba en tu cabeza, algo que está socializado, al menos en grupos de 4 o 5 personas. Gracias por la oportunidad.
Gracias, Fernando. ¿Alguien más que quisiera compartir sus reflexiones en torno a esto que plantea Eri? Adelante, Ruth, por favor. Sí, bueno, después de esta maravillosa intervención de Fernando, pues yo creo que no hay mucho que decir. Yo creo que el tema es que hay un problema de fondo, de muy fondo, y que si seguimos viendo la superficie, tratando de arreglar la superficie, no vamos a arreglar el verdadero problema, ¿no? Desde la concepción misma de qué es aprender, qué significa evaluar, esa cultura de evaluación me gustó lo que compartí, Ivonne, porque no la tenemos ni profesores, mucho menos los alumnos, ¿no? Y hay que empezar a permear esta idea de decirle mi consejo a los maestros sería, necesitamos repensar qué significa evaluar. Yo misma no lo había pensado, no es sancionar, no es castigar, no es filtrar quién pasa, quién no pasa, sino cómo mido ese aprendizaje, cómo te retroalimento, en qué estado estás y qué necesito hacer para avanzar. Y yo creo que es algo que está en la literatura, pero en el día a día pues no lo vivimos así, ¿no? Cuando tenemos esta presión, que no hemos hablado de presiones por reportar notas, presiones por concluir procesos, y perdemos de vista que el beneficiado, el interesado es el alumno, es el centro y pues nos interesa que él crezca, ¿no? Pero pues la cultura de diversas circunstancias de todos no nos permiten a veces vivir ese proceso de esa manera. Ese sería mi consejo a los colegas. Muchas gracias, Ruth. Adelante, Berta, por favor. Sí, gracias. Bien, pues yo así como una recomendación para quienes van a estar viendo este video posteriormente, les diría que no tengan miedo, o sea, que se animen a revisar otros instrumentos, a implementarlos en el aula y si no resulta, pues bueno, el que sigue. Esto, bueno, tampoco se trata como dicen, echando a perder se aprende. No, no, no. O sea, todo lo estamos haciendo conscientemente y que hay que utilizar diversos elementos para evaluar. Esa sería mi mayor recomendación. No centrarnos únicamente en un examen antiquísimo. O sea, tenemos que innovar, que ir viendo diferentes áreas de oportunidad y también algo que quiero hacer aquí énfasis es el error. Que no veamos el error como una equivocación. El error es una oportunidad para aprender. Si nosotros implementamos en el aula que el error es una forma de aprender, los chicos van a tener mayor apertura para participar. Muchas veces no quieren participar porque dicen, es que me voy a equivocar y se van a reír de mí o el maestro me va a decir, así no es. Bueno, aprovechemos el error como una oportunidad para aprender. Gracias. Muchas gracias, Berta. Adelante, Diana, por favor. Gracias. Bueno, pues yo podría decir, reivindicar el rol que tiene la tarea. La tarea, me refiero con todo producto que uno le pide, además de los medios diversos, reivindicar, porque a veces uno les pregunta a los estudiantes, yo les pregunté como alrededor de 120 estudiantes, ¿y por qué haces tareas? ¿O por qué no haces? ¿O por qué te gusta? Ah, es que porque me las piden. Entonces, ¿cómo cambiar esa situación? O sea, hacer que el rol de tarea, además de los diversos medios, que hay tantas cosas que pueden retroalimentar y también facilitar nuestro trabajo como profesores, que cambie, ¿no? A decir, esta tarea es una oportunidad para que tú veas cuál es tu evolución, cuál es el avance que tú generas. Y ahí se vale, digamos, equivocarte, no llegar a la respuesta esperada, pero con su debida orientación, a propósito de la retroalimentación, pues ya lo vas llevando. Entonces, esa sería la cuestión mía, más que un requisito que te lo tengo que entregar y el profe la agarra y la captura completa, incompleta, es eso, reivindicar el rol de la tarea, que es justo el desarrollo y la oportunidad pues para el aprendizaje, ¿no? Que nada más está viendo como un requisito. Muchas gracias, Diana. Pues bueno, creo que han salido una gran gama de ideas. Gerardo ha levantado la mano. Berta, tienes la mano levantada. No sé si quieres comentar algo más, ¿no? Adelante, Gerardo, entonces, por favor. Sí, a mí
solo me llamó muchísimo, claro, el comentario de Fernando me pareció muy interesante porque estábamos hablando como de las consecuencias de un trasfondo, yo creo, mucho más complejo y mucho más serio de cambiar porque, como bien mencionaba él, tiene un trasfondo institucional también muy importante. Entonces, sumado a esta esfera de la cultura de acerca de la evaluación, que como mencionaba Eric, coincido con él, se centra mucho en el castigo y mucho en una herramienta del profesor o un asunto del profesor, algo que él tiene que hacer y que le obligan a hacer. Si vemos la evaluación como un pie, diría, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, yo creería esa cultura podría ir cambiando a la larga. Incluso me puse a pensar en la evaluación que realizan los estudiantes de los profesores, en los cuales es el castigo inverso. Entonces, es como la venganza de los estudiantes ahora. Entonces, la evaluación sigue teniendo esa cultura de castigo en cualquiera de las direcciones que vaya. Entonces, me da mucho la atención pensarlo como, o sea, pensar acerca de esa cultura que está de fondo respecto a la idea de evaluación y más de calificación, como queriendo ser precisos. Y este trasfondo acerca de nuestra postura, nuestras creencias, conocimientos, etcétera, del proceso de enseñanza-aprendizaje está de fondo. Incluso yo creería de la concepción de lo que es matemático, porque naturalmente está alineado nuestra creencia sobre lo que es la matemática y sobre lo que se debe aprender a cómo pretendemos evaluar que ese conocimiento, esa competencia, etcétera, se haya realizado. Entonces, reflexionar acerca de esos elementos de fondo que son un poquito más como inobservables, creería que también es una esfera interesante en la cual podríamos ir avanzando junto con las herramientas y experiencias específicas que nos han comentado los colegas. Así que muchas gracias por la reflexión. A mí me han dejado pensando muchísimas cosas. Esta última esfera que mencionaba Fernando me llamó muchísimo la atención, junto con esta cultura que hemos construido y que tenemos años desarrollando en nuestros salones como profesores, como estudiantes. Así que muchas gracias. Gracias, Gerardo. Tere, adelante, por favor. Te escuchamos. Sí, muchas gracias. Me quedé para intervenir al final, debido a que quería escuchar a mis compañeros y realmente yo entré a esta temática para eso, para aprender. Yo no tengo mucha experiencia aún en la impartición de clases en todo lo que es el área de matemáticas, me desarrollo en probabilidad y estadística. Y a la par, como comentaban algunos compañeros, al impartir clases en educación superior, en ingeniería industrial, llevo al mismo tiempo materias de la especialidad industrial junto con las que imparto en el área de matemáticas. Y desde que iniciamos, que comentaban la doctora Ivonne y la doctora Ruth, la diferencia que existe muchas veces en no tener una buena relación entre esas materias del área común y las materias que se llevan en las especialidades de ingeniería, y que tienen muchísima experiencia ustedes en ese análisis. En cuanto a la evaluación, reflexionando lo que platicaba el doctor Fernando y Gerardo, muchas veces la evaluación en esas materias enfocadas a la carrera del estudiante, hablando de la educación superior, como que los estudiantes ahí en esas materias sí lo ven como, pues no podría decir como algo positivo, lo ven como con más entusiasmo que se realicen ese tipo de evaluaciones, no sé si lo han notado. Y en las ciencias básicas, en matemáticas, pues no. Entonces, esa cultura que ahorita han platicado, que han varias veces comentado aquí, me deja mucha reflexión al respecto. Pienso que lo que nos decía el doctor Fernando acerca de los castigos y que seguimos viéndolo de esta manera, es una característica de este tipo de materias numéricas en las que nos desarrollamos. Sí, es un reto muy grande poder cambiar esa mentalidad que tienen los estudiantes acerca de que las evaluaciones en matemáticas son un castigo. Y ahora lo veo, o sea, ahorita que reflexionaba, decía, bueno, pero ¿por qué al evaluarlos, no sé, en materias que yo imparto como ergonomía, como en seguridad industrial, por qué
que realicen sus evaluaciones, lo ven hasta como un triunfo cuando salen bien, que lo hacen con entusiasmo. ¿Por qué? Y más ahora, en esta modalidad, ¿por qué en matemáticas no? Eso me lo llevo yo de tarea y en tratar de superar esto, como comentaban, pues a prueba y error, buscar ciertas estrategias para poder superar esto. Bueno, esta era mi participación, gracias. Muchas gracias, Tere. Pues sin duda, todas las participaciones que han habido durante el grupo, pues han sido muy enriquecedoras, todos desde su perspectiva, pero creo que también al final sobre algunos puntos en común y sobre varios puntos que nos llevamos todavía para continuar reflexionando, ¿no? Quizá podríamos ir haciendo alguna síntesis, espero que lo suficientemente justa de todo lo que ha salido en este diálogo, pero bueno, retomar, pues, en cuestión de la evaluación en matemáticas, pues sí, se está teniendo una reflexión acerca se está comenzando un camino quizá acerca de la evaluación específicamente en matemáticas y que sin embargo es eso quizá, ¿no? El inicio de algo que requiere de cada vez más trabajos, cada vez más personas que nos involucremos en esta temática. Y en este sentido, pues se ha tocado puntos acerca de, como mencionaba Gerardo, puntos sobre fondo, ¿no? O podríamos llamarle puntos de profundidad, que es esto que han mencionado sobre la perspectiva de aprendizaje, sobre la perspectiva de evaluación, de la tarea misma de la matemática, que son, considero, tópicos que ya han salido como interés desde la matemática educativa o la educación matemática, pero que ahora pues van de la mano, ¿no? También con la evaluación en matemáticas. Entonces, como esas perspectivas de fondo pues están relacionadas con lo que estamos concibiendo como evaluación en matemáticas. También retomar pues esta invitación, ¿no? De propuestas en concreto ante una necesidad que estamos teniendo también en el aula como profesores, ¿cómo vamos subsanando esas necesidades, ¿no? Hemos hablado que es de evaluación, hemos hablado de varios tópicos en torno a, pero ahora en concreto, ¿cómo podemos ir aterrizando hacia estas necesidades que tenemos en el aula? Por otra parte, y de la mano con esto último, pues los retos que estamos enfrentando y que seguramente vienen también, y que tienen que ver con diversos factores, desde la modalidad que comentaban, que ahora más que en otras épocas nos hemos percatado que depende también de la modalidad, la concepción de evaluación y las necesidades en cada una de estas, ¿no? Hablando sobre la modalidad presencial que ha prevalecido en muchos subsistemas o en muchos sistemas educativos, pero también pues de otras acoplaciones o adaptaciones que hemos tenido que ir enfrentando, como es la modalidad híbrida que mencionaba hace un momento uno de ustedes. Y bueno, también hablando de las necesidades dentro del aula, pues esta demanda que llega a representar de pronto esto de la evaluación, ¿no? Finalmente, pues esta idea que estuvo prevaleciendo también en el grupo, que es acerca de la cultura de evaluación, entonces entender a qué se refiere con esto, cómo podemos irnos involucrando en esta cultura de evaluación, qué implica involucrarnos en esta cultura de evaluación, y que tiene que ver también con todo lo que han comentado, como es el sentido de la evaluación misma, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que podemos continuar reflexionando, profundizando y pues bueno, me gustaría saber si alguno de ustedes quisiera aportar algo más. En caso de que no, pues podemos ir concluyendo, podemos ir finalizando este espacio que hemos creado. Bien, pues no queda más que agradecer la participación de todos los que estuvieron
en esta conexión, en este diálogo de este grupo temático referente a la evaluación en matemáticas. Y agradecer también a todos los que están viendo este video posterior a en la plataforma de YouTube, invitarlos a continuar viendo algunos otros videos en relación con la evaluación en matemáticas. Y pues bueno, que tengan todos una muy buena tarde y nos estamos viendo en la próxima.